Ahora vamos a pasar a considerar las circunstancias en las que vivió Isaías. El recorrido histórico que hicimos anteriormente nos ha provisto un claro marco de referencia para comprender las circunstancias en las cuales predicó Isaías. ¿Cuáles eran las circunstancias del pueblo al cual él ministra? En este punto, quiero que nos centremos en algunos pasajes que nos revelan situaciones circunstanciales que tuvo que afrontar Isaías durante su ministerio. Ahora, mucho de esto ya lo hemos dicho en el recorrido histórico. O sea, en este punto, usted ya debe tener en su mente algunas ideas de cuál era la manera de vida de esa gente. Cuáles eran las circunstancias particulares que afronta Isaías. Pero es importante que puntualicemos eso, que lo coloquemos más específico. Y quiero tomar como punto de partida para esto el capítulo 1, versículos 2 al 31, que lo hemos leído ya algunas veces. Pero en este momento quiero que lo notemos en conjunto y que nos aproximemos a este capítulo 1 haciendo un breve análisis de la estructura para que sirva también de ejemplo a ustedes de cómo podemos trabajar las estructuras de los oráculos de Isaías o de cualquier profeta. Vamos a leer entonces capítulo 1, versículos 2 al 31. Dejamos aparte el versículo 1 porque el versículo 1 es el que nos introduce a la parte histórica, ¿no? Como estuvimos viendo anteriormente. Voy a pedir el favor a un hermano que lea capítulo 1, versículos 2 al 31. Este es el primer gran oráculo de Isaías, allí en su libro. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque he hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel,
llena estuvo de justicia en esta doble equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Gracias. Es claro que ahí hay una unidad temática, ¿no? O sea, hay un hilo de pensamiento que atraviesa todo este capítulo. ¿Cuál sería ese hilo de pensamiento, ese tema que atraviesa todo el capítulo? ¿Alguna idea? Depravación total. Sí. Un poquito más de acuerdo al lenguaje del texto. O sea, pongámoslo un poquito más concreto. ¿Qué está haciendo Isaías? Ajá, hay juicio, exacto, hay un llamado a arrepentimiento, ¿cierto? Denuncia, correcto, hay denuncia y por ahí mezclado algo de consuelo, ¿cierto? Los versículos de consuelo son pocos. El grueso es denuncia, ¿cierto? Entonces, en este primer capítulo de Isaías tenemos una denuncia de los pecados de Israel. O de Judá, Israel o Judá. Pero hay tres momentos en el pasaje, ¿cierto? Hay tres unidades que se alcanzan a percibir allá, en la manera como Isaías articula ese tema de la denuncia. ¿Cuáles serían esas tres secciones de este capítulo? Su Biblia le ayuda, ¿no? No siempre están bien las divisiones, pero acá creo que están bien. Hay tres secciones, ¿no? ¿Cuáles son esas tres secciones? Versículos. ¿La primera sección de qué versículo a qué versículo? Del 1 al 9. Muy bien, la otra. Del 10 al 20 y al 31 al final, ¿cierto? Ahí la Biblia la mayoría de versiones separó párrafos, ¿cierto? La primera sección, los 10 primeros versículos, ¿cuál es su enfoque? ¿Cuál es su punto particular? Ajá, correcto. Una denuncia más bien general, ¿cierto? O sea, una descripción general. Eso es lo que sucede en esos versículos. Entonces allí tenemos una denuncia general del pecado. Claro, el pecado de Judá e Israel, ¿no? En la segunda sección, versículos 10 al 20, ¿cuál es el punto en particular dentro de esa denuncia que encontramos en todo el capítulo? Ajá. Sí, hay un llamado a arrepentimiento, muy bien. Pero ¿cómo comienza? Versículo 11. Ajá, se centra. Si los primeros versículos tienen una denuncia general, estos versículos van a ir a algo particular. Y va a dar ejemplos muy particulares de pecado, ¿cierto? Pero
esa denuncia allí en esos versículos, entonces, ¿a quién va dirigida específicamente? Correcto, entonces allí tenemos una denuncia de los pecados de los líderes. Del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo de Judá. Y la tercera parte, versículos 1 al 31, ¿qué enfocan? ¿Hacia dónde se dirigen particularmente? En ese tema general de la denuncia de los pecados de Judá. Hay advertencia. Correcto. Esta es la que más fuerte suena con la restauración, ¿no? Más que las dos anteriores, pero sigue denuncia. Sin embargo, esa denuncia ahora es acompañada con un anuncio de restauración. Entonces podríamos decir acá que hay denuncia del pecado, otra vez denuncia del pecado, se devuelve arriba, pero anuncio de la restauración. Entonces, esa es la estructura general de este capítulo. Primero, Isaías presenta una visión general del estado moral de la nación. Versículos 2 al 9, lo que encontramos allá. Pero esa visión general del estado moral de la nación la desarrolla en dos etapas Isaías. O sea, concentrándonos acá. Ahora vamos a concentrarnos en cada una de estas secciones. Acá. ¿Cómo articula Isaías esa denuncia general del pecado? ¿Alcanzan a percibirlo allá? O sea, quiero que ustedes lo hagan. Yo puedo exponer todo esto, pero la idea es que ustedes puedan aprender a analizar esos oráculos de los profetas. Tal vez les pongan una tarea de un análisis de algún oráculo de Isaías. Ahí le estoy dando algunas pautas a Michael para las tareas. Cuando usted lee versículos 1 al 9, ¿encuentra alguna división natural allá? ¿Alguien encontró alguna división? Sí, hermano. Me llama la atención los versículos 2. Ajá. Primero es algo como general, cielos Muy bien. y tierra. Sí, empieza con eso. De que no es algo solo para el pueblo, sino que es algo que está sucediendo a nivel del ser humano. O sea, no solo ellos, sino que todos están iguales. Sí. Estaban iguales en ese momento. Sí, él va a comenzar convocando a cielos y tierra. Hay una división entre el 2 y el resto. Hay denuncia en el 2. La denuncia continúa en el versículo 3. ¿Hasta dónde continúa? Hasta el 6. Hasta el 6. Si usted mira 2 al 6, es denuncia. Entonces vamos a dividir ahí 2 al 6. El 2 al 6 particularmente es denuncia. El ambiente ahí es un ambiente de un juzgado, donde Dios está convocando a su nación, está haciendo una denuncia y llama a unos testigos, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede en los versículos 7 al 9? Ah, muy bien, ¿cierto? Ya hay entonces, note el giro de pensamiento entonces del versículo 7. Vuestra tierra está destruida. Ya muestra entonces las consecuencias o el castigo. Más que diagnóstico es el resultado de esa denuncia. Claro, la denuncia está en los versículos iniciales. Esto hicieron ustedes. En esos versículos 7 al 9 dice, mire el resultado de aquello. Entonces, versículos 2 al 6 denuncia, versículos 7 al 9, castigo. Ahora, si observa... Sería como 7 y 8 y el 9. Yo lo veo como... Ajá. Sí. Estoy mirando términos generales, ¿sí? Porque el 9 ahí hay un asomo de esperanza.
Hay un asomo, ¿no? Sin embargo, note que dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, continúa con el castigo, pero hay un asomo de esperanza. Ahora, versículos 2 al 6 están en la denuncia, están describiendo la situación del país, la situación de la sociedad. De manera que voy a utilizar esos versículos iniciales de 2 al 6 para hablar de la situación social. Recuerden que lo que queremos hacer ahora es mirar las circunstancias en las que vivió Isaías. ¿Sí? Entonces, versículos 2 al 6 nos dan una buena pauta para mirar cuál es la situación social de la época de Isaías. Y los versículos 7 al 9, al anunciar el castigo, a mostrar el castigo, se están refiriendo a la situación histórica de Judá, lo que les sucedió históricamente, la devastación que ellos tuvieron que sufrir por causa de su propio pecado. Entonces vamos a utilizar esos versículos para hablar de la situación histórica nacional. O sea, mirando Judá. Ahora, enfoquémonos en los versículos 10 al 20. ¿Podemos discernir alguna división gruesa ahí? No mirando muchas divisiones, sino una división gruesa. Ya dijimos que es denunciar los pecados de los líderes, ¿cierto? ¿Qué pasa del 10 al 15? ¿Ah? Otra vez es denuncia, ¿cierto? Pero, exacto, esa denuncia es diferente a esta. Esta situación social, esta denuncia que presenta. La situación religiosa, la hipocresía, ¿cierto? Entonces, esa sección nos va a servir para hablar de la situación religiosa. ¿Y qué pasa entonces en los versículos 16 al 20? Ajá, un llamado al arrepentimiento. Correcto. Correcto. Claro, es un llamado al arrepentimiento de corazón, ¿no? A la práctica de una verdadera religiosidad. ¿Sí? Entonces, esto nos va a servir para hablar de la situación moral. Estoy aprovechando este capítulo para un propósito, ¿no? Finalmente, acá, versículos 21 al 31. ¿Cómo podemos dividirlo? ¿Hay algunas divisiones gruesas ahí que podemos discernir? Un poco más difícil, esa sección es un poquito más difícil. ¿21 al? ¿Qué ves del 21 al 23? Muy bien, 21 al 23. En conjunto, esos versículos ahí, ¿qué hablan? ¿Cómo? Ajá. Pero hay unos títulos, hay unas descripciones allí, ¿no? Sí, denuncia. Pero, ¿cuál es la diferencia con esta denuncia y con esta denuncia? Acá es a quién? Al pueblo en conjunto. ¿Y cómo ve Isaías al pueblo en conjunto acá en estos versículos? Como una ramera. ¿Cierto? ¿Qué era anteriormente? Ahora es una ramera. Antes era una esposa. ¿Una esposa qué? Fiel. Ahora, esa figura es típica en el Antiguo Testamento. ¿Sí? La figura de ver al pueblo de Dios como una ciudad. Como una esposa, sí, pero como una ciudad. Si esa esposa es fiel, esa ciudad es fiel. Si no, entonces es una ramera, una fornicaria. Entonces aquí Isaías ve en conjunto a la ciudad
como ramera. Voy a borrar esto. Ya se me cruzó. La visión es de conjunto. La ciudad es una ramera. Luego, ¿dónde más podemos dividir? 24 al 27. Ajá. 24 al 27 podríamos llegar, ¿cierto? ¿Qué hace ahí Dios o qué dicen estos versículos? Pero es un juicio ¿para qué? Para restaurar, para limpiar. ¿Cierto? Entonces, es un juicio de limpieza, podríamos decir. ¿Y cómo termina el capítulo? Versículos 28 al 31. Juicio de condenación. Correcto. Hay esperanza mezclada, ¿cierto? Pero el juicio ahí ya suena como algo definitivo. Es el anuncio del cautiverio, ¿no? Entonces allí encontramos juicio definitivo. Ahora, hay una relación entre estos dos, ¿no? Note, juicio y juicio. Es decir, ¿cómo va a limpiar Dios a esa ciudad? A esa nación. A través de este juicio definitivo, de lo que ya estuvimos hablando, ¿no? Dios tiene que cortar todo para que surja una nación santa, ¿no? Una ciudad nueva, correcto. Esto nos ayuda a hablar de lo que es la situación histórica internacional. Porque en definitiva lo que está haciendo acá Isaías es describir, hablar del cautiverio babilónico. ¿Cómo es que Dios iba a limpiar a Israel a través de ese cautiverio? Entonces, situación histórica internacional. Noten entonces cómo se puede hallar la estructura de un oráculo eso, ¿no? Vamos a desarrollar brevemente cada uno de estos tópicos. Ahorita lo que alcancemos, mañana. Ubiquémonos acá. Denuncia, ¿cierto?, del pecado, pero es un pecado con connotación social. Versículos 1 al 9. El versículo 2 comienza con una invocación al cielo y la tierra. Pero, ¿para qué se llaman o para qué se convocan el cielo y la tierra? Como testigos, correcto. Esto tiene una connotación jurídica. Cielos y tierra son los testigos de Dios en la querella que Dios está levantando contra su pueblo. Cielos y tierra pueden atestiguar la veracidad de los cargos que Dios está levantando contra su pueblo. Israel, según el versículo 2, es hijo de Dios. ¿Observan lo que dice el versículo 2? Oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová, crié hijo y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Claro, es que Israel es hijo de Dios por adopción. Oseas capítulo 11 habla de eso. Éxodo capítulo 4, 23 enseña cómo es que Israel llegó a ser hijo de Dios por adopción. Fue a través de el éxodo, de la redención de Egipto. En ese acto Israel llega a ser hijo de Dios por adopción. Ahora, como hijo de Dios, Israel tenía una comisión divina que falló en realizar. Isaías capítulo 42, versículo 6. Isaías 42, 6. Citado en Lucas 2:32, aplicado al Mesías, a Jesucristo. Pero note acá esto. La misión de Israel como hijo de Dios era esta. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz
a las naciones. ¿Cuál era la comisión de Israel como hijo de Dios? Ser luz a las naciones. Más que ejemplo, sí ejemplo, ¿de acuerdo? El hijo imita al padre. Ser luz, es decir, atraer a las otras naciones a Jehová. Es decir, nunca el propósito de Dios fue restringir la salvación a Israel. Eso está claro desde Génesis capítulo 12, en el pacto con Abraham. En ti serán benditas, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. La comisión de Israel como hijo de Dios era llevar la palabra de Dios a las otras naciones y que esas naciones entonces vinieran a ser adoradores de Jehová. Isaías 49:6 también dice eso. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora, comisión, ¿no? ¿Y el plan de Dios se frustró? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué este texto se cita en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se cumple? En el Hijo de Dios, en Cristo. Y entonces este pasaje se lo aplica al Mesías diciendo que el Mesías es el que es Hijo de Dios y que es luz para las naciones. Pero el punto es este: Israel tenía una comisión, no la cumplió. Al contrario, ¿no? Por causa de Israel, el nombre de Jehová fue blasfemado entre las naciones. El mal de Israel es tal que ni siquiera podemos encontrar un ejemplo en el mundo irracional. Versículo 3. Ay, capítulo 1, ¿no? Estamos en el capítulo 1. O sea, Isaías, o Dios en boca de Isaías, empieza a buscar algún caso que pueda relacionarse con lo que hace Israel. La conclusión es esta: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Pero Israel, ¿qué? No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Tiene más inteligencia el animal que este Israel. Claro, porque el animal es fiel a su amo. Israel no ha sido fiel a su padre. ¿Notan los cargos que Dios está levantando contra Israel? ¿Cuál es el cargo en definitiva? Esas son evidencias. No conocer. Claro, una rebelión de un hijo a un padre. El cargo es este, versículo 4. Dejaron a Jehová. ¿Quién era Jehová? Su padre. O sea, Dios lo puso acá en connotación de una relación filial. Eso es muy grave. Esto tiene una connotación increíble. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Desde la perspectiva divina, entonces, ¿ellos qué son? Noten los calificativos y la suma que hace Isaías allá, en el versículo 4. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ahora, esto merece una breve explicación. Porque acá empezamos a notar el genio literario de Isaías. ¿Observan los calificativos? Noten muy bien la caterna que hace, o sea, el conjunto de 4 que hace Isaías, que aumentan de intensidad en la relación. ¿Sí? Pero además de anunciar las relaciones que hay,
cada una de ellas es acompañada por un adjetivo descalificativo. ¿Cierto? Es decir, ¿cómo lo llama primero? Gente. Eso es general. Luego, ¿cómo lo llama? Pueblo. Ahora, la palabra pueblo, en hebreo am, es una palabra particular para Israel. Nunca se usa en el Antiguo Testamento para las naciones gentiles. Entonces, nota, pasa de gente, como si dijera todo el mundo, ahora pasa a hablar de pueblo. Son mi pueblo. En tercer lugar, ¿cómo lo llama? Generación. Ahora es como si ya Isaías estuviera metiendo el dedo en sus contemporáneos. ¿Y cómo termina? Hijos. Hay un crecimiento ahí de intensidad. ¿Nota? Empieza con algo muy general, gente, va algo particular, pueblo, más particular generación, pero finalmente, hijos. O sea, Isaías empieza a meter poco a poco la espada, el dedo en la llaga, hasta que primero suena gente, pero al final suena hijos, tiene que moverles algo eso. Pero Isaías acompaña a cada uno de estas descripciones de ellos con un adjetivo descalificativo. Digo descalificativo porque no es positivo, es negativo, ¿cierto? Si son gente, ¿qué tipo de gente son? Si son pueblo, ¿qué tipo de pueblo son? Cargado de maldad. Si son generación, De malignos. de malignos. Y para cerrar, si son hijos ¿qué? Eso es una construcción poética increíble. ¿Qué hace Isaías ahí? Están enfermos de pecado, llenos de llagas por causa del castigo. Ve el versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí hay dos cosas. Una, esta gente está llena de pecado. Como ya lo hemos dicho, como el enfermo de lepra, ¿cierto? Pero además, están llenos de llagas. Las llagas no son producto del pecado. Son producto del castigo. O sea, ¿qué ha hecho Dios con este hijo depravado? Constantemente. Castigarlo, ¿para qué? El que ama a su hijo lo castiga. Para librar su alma del Seol. No es lo que Dios hizo constantemente con Israel. Pero está tan castigado este hijo que está lleno de llagas. Terrible, ¿no? ¿Habrá sanidad para ellos? El versículo 6 quita toda esperanza. Mira el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es como lo dijera Jeremías en el capítulo 6, versículo 29. Versículo 28 y 29, Jeremías capítulo 6. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan meando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. ¿Qué tan adherido está el pecado a esta gente? Esa es la pregunta. Vea qué tan adherido está el pecado a esta gente. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. ¿Ves la figura que usa Jeremías? La del orfebre. El orfebre mete el oro en fuego
aviva el fuego para que la escoria se separe del oro y el oro sea purificado. Eso hace Dios con su pueblo. Lo mete en el fuego de la prueba para que la escoria salga a flote y su pueblo sea purificado. El problema, ¿sabe cuál es? Escoria y oro son una cosa acá. Está tan adherido el pecado a este pueblo que es imposible separarlo. No hay manera. Versículo 30, plata desechada los llamará porque Jehová los desechó. ¿Qué más puede hacer Jehová? Sin embargo, hay una asoma de esperanza, ¿no? ¿Saben que hay una asoma de esperanza acá? Versículo 6. Estoy allá en el versículo 6 de Isaías, 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curados ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Cuál es el asomo de esperanza ahí? ¿Ah? No, ya les ha hecho tratamiento. Ni el aceite, nada curó esas llagas, ese hinchazón. ¿Sabe? El asomo de esperanza está acá, en la palabra hinchazón, que es sinónimo de llaga y herida. Esa palabra hinchazón allá en el hebreo es una hinchazón que ha sido producida por el pecado y el castigo, recuerden ustedes, ¿cierto? Esa hinchazón nació del pecado, pero se recrudeció con el castigo. Si el castigo no puede curar el mal del pecado, entonces pecado y castigo tienen que ser removidos en un solo acto. ¿Sí me hago entender? Hay que castigar el pecado para que sea removido, pero el castigo no lo quitó. Entonces Dios tiene que hacer de alguna manera que pecado y castigo sean removidos en un solo acto. La respuesta de Isaías es esta: mas él herido fue por nuestras rebeliones, castigo, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, la misma palabra hebrea de hinchazón, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. ¿Lo cita Pedro? En 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. ¿Nota cómo Dios curó el pecado? Porque Dios nos puede castigar toda la vida y la llaga va a seguir creciendo. De manera que Dios castiga y cura en un solo acto. Cuando castigó a su hijo. Y por esa llaga bendita nosotros fuimos curados. El énfasis del profeta se encuentra en que esta enfermedad ha llegado a índices pandémicos. O sea, no solo en el individuo, sino en la nación. El individuo está corroído. ¿Y la nación cómo está? La nación toda está enferma, toda. La nación completa está llena del pecado, porque todos sus habitantes están infestados de maldad. Esa era la situación, la condición social en la que vivía el profeta Isaías. No por nada, cuando Dios lo llamó a su ministerio profético, Isaías dijo, habito en medio, y note la palabra habito. Habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Pero bendito sea Dios, que quitó el pecado y quitó el castigo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.